Buenos días a todos. Vamos a dar un par de minutos para que se ingresen todos al webinar. Muchas gracias. Vamos a arrancar a las 10:02. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Siguen entrando gente aquí al webinar. Muchas gracias. Sigue entrando gente, pero bueno, vamos a ir arrancando por respeto al tiempo de los que sí están aquí entrando a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días, mi nombre es Ramiro Kimoto y estoy aquí como director comercial. Bienvenidos a nuestro mini webinar sobre inspecciones de ley de outsourcing. Antes de presentar a nuestro expositor del día de hoy, déjenme les hago un pequeño comercial sobre lo que hacemos y quiénes somos en Minu. Minu somos una empresa dedicada al bienestar financiero y somos líderes en salario on demand en toda Latinoamérica. Somos una empresa 100% mexicana y respaldado por fondos de inversión muy importantes como lo es Village Global, quienes la lideran Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Bill Gates, y ellos aportan fondos para proyectos que tengan impacto social en el mundo, y nosotros somos el primer proyecto que invierten en México. Buscamos apoyar a más de los 69% de los mexicanos con problemas financieros y apoyarles a las empresas a mejorar en más de un 24% en su rotación. Y estos resultados vienen más que nada de un estudio que hicimos a través de la Universidad de Harvard con información anónima de nuestros usuarios. ¿Qué hacemos en Minu? Nuestra primera solución, que es gratuita para todas las empresas bajo un modelo de descuento de nómina, consiste en dar acceso al sueldo trabajado para los colaboradores con un bajo costo transaccional de 39 pesos. Esto para que puedan resolver temas de liquidez con su propio dinero y eviten recurrir a otras soluciones que puedan cobrar mucho en intereses o cuotas altas. Esto se hace a través de una aplicación móvil, iOS, Android o Huawei, que ha gustado mucho a nuestros usuarios. Tenemos calificaciones de 4.7 y 4.8 de 5 las App Stores y tenemos un Net Promoter Score de 96 de 100 puntos. Esto, adicional, lo englobamos con nuestra Academia Minu, que es nuestra plataforma de educación financiera, además de ofrecer pagos de servicios con costos preferenciales de 9 pesos por transacción, por ejemplo, el pago de la luz, así como recargas a celulares sin costo de transacción. Y les quiero hacer dos preguntas muy importantes. ¿Saben cada uno de ustedes cuál es la situación de sus colaboradores? ¿Y tienen medido cuáles son las preocupaciones financieras actuales de ellos? A través de un estudio de la Academia Minu, nosotros podríamos medirlo y dar un diagnóstico personalizado sobre las necesidades de educación financiera de cada uno de cada uno de sus colaboradores. Si nos dan la oportunidad de presentarles Minu, con 30 minutos de su tiempo podríamos explicarle todo nuestro alcance y cómo ayudamos a sus colaboradores y empresas. Pueden contactarnos a través de www.minu.mx o con cualquiera de nosotros en LinkedIn. Sin más preámbulo, me da mucho gusto presentarles a nuestro expositor el día de hoy y quisiera primero darle la bienvenida a Luis Monsalvo Álvarez. Luis Monsalvo Álvarez es experto en Derecho del Trabajo en México, asesorando a empleadores globales, pymes y startups, a interiorizar las mejores prácticas legales y eficientar el valor de las fuentes de trabajo en nuestro país. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, así como especialista en Derecho del Trabajo por la Universidad Panamericana. También es maestro en Derecho por Columbia University en Nueva York, en la que se especializó en Derecho Laboral Comparado, prácticas de antidiscriminación en el empleo y compensación a altos ejecutivos. Tiene estudios de mercados de capitales, fusiones y adquisiciones en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, así como en instituciones financieras en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Luis es socio codirector en Monsalvo Duclos, firma altamente especializada en la representación del sector empresarial, donde dirige la práctica de derecho laboral.
También es profesor de la Universidad Iberoamericana desde el 2005 en la clase de Derecho Colectivo. Pertenece a la Comisión de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, así como a la Comisión Laboral del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Es presidente de la Comisión de Recursos Humanos de la Cámara Española de Comercio y subdirector del Comité Laboral Nacional de INDEX, miembro de la Comisión Laboral de Coparmex, vicepresidente de la Comisión de Empleo y Productividad de CONCAMIN y también es miembro del Cuarto de Junto. En julio de 2020 fue designado como uno de los 6 panelistas para la solución de controversias entre Estados Unidos y México en el mecanismo laboral de respuesta rápida en instalaciones específicas del anexo 31A del TEMEC. Agradecemos, por favor, que dejen todas sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está aquí en Zoom y al final las estaremos respondiendo. Le agradecemos de parte de toda la audiencia y Minu a Luis por estar con nosotros y bienvenido. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Ramiro. ¿Cómo están todos? Gracias, Luis. Entiendo, me escuchan bien. Muchas gracias. Tenemos una convocatoria bastante relevante, más de 250 personas, lo cual, y ya empiezan las preguntas con 2 minutos de salida y está ahí la falta marcada en el partido. Muchas gracias por el tema. La verdad es que vamos a tratar de contestar la gran mayoría de ellas. La primera es, ¿va a haber prórroga? Se ve complicado, ahorita mencionamos. Y ahorita vamos a estar mencionando las demás preguntas, pero trataremos de hacer esto una presentación muy práctica. Sin embargo, dentro de esa practicidad, tenemos que tener conceptos muy claros porque desafortunadamente hay tanta ambigüedad en el texto, en la interpretación, en la implementación de estos temas, que al momento de que estamos tomando decisiones, y todos ustedes les aseguro que ya lo están haciendo con sus empresas, con sus clientes, con diferentes circunstancias en las cuales los ha visto envuelto esta reforma, la realidad es que te das cuenta que desde el primer momento hay mucha confusión. Y cuando te digo el primer momento es, pues, cómo estamos entendiendo la reforma. Entonces, vamos a empezar por esa parte. Voy a poner una presentación. Veremos algunas de las láminas nada más. La realidad es que, como ustedes comprenderán, es un tema del cual ya hemos platicado bastante. Siempre hay, por supuesto, diferentes interpretaciones, pero prefiero que lo tengamos lo más claro posible. Vamos a empezar con esa parte conceptual y agradeciendo evidentemente a toda la gente de Minu. Gracias, Ramiro, y qué bueno que ustedes se pongan a disposición y al alcance, además de sus amigos y clientes, este tipo de cuestiones. Nosotros encantados de ayudar a que la gente tenga un poco de mayor claridad. Entonces voy a hacer una presentación ahorita en la pantalla. Ustedes disculparán si no lo pongo en pantalla completa. Yo entiendo que se ve de buen tamaño. Ramiro, por favor, si no, corrígeme, pero prefiero tener del lado izquierdo las láminas porque voy a estar moviéndome de un lado a otro, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es el concepto. Y el concepto, en esencia, viene en esta lámina. Queda prohibida la subcontratación de personal, se regula la subcontratación de servicios especializados y la ley no se debería de meter con la contratación de servicios especializados pura, civiles o mercantiles. ¿Cuál es la diferencia? Las palabras se parecen muchísimo, pero fíjense cómo del lado derecho no aparece el prefijo sub, aparece directamente la palabra contratación. ¿Qué significa esto? Esta es la parte más importante por la cual tú podrías tomar decisiones o con la cual tú podrías tomar decisiones en tu empresa. Porque el hecho de que estemos hablando de la subcontratación implica que hay un supra, es decir, una actividad respecto de la cual se entiende que existe este prefijo sub. Y esa actividad, supra, es la actividad que no tiene que ver con aspectos laborales. Recuerden, a pesar de que no nos queda la menor duda que esta es una reforma tributaria o fiscalizadora, su componente principal es la definición de conceptos laborales. La Ley Federal del Trabajo regula relaciones laborales subordinadas o cosas que se parecen a eso. Si tú no te pareces a eso, no tienes por qué estar en la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo no tendría que regular
una relación contractual como es el matrimonio, porque es un contrato. Eso está en el Código Civil. Entonces, la ley federal, y de la misma manera ya no tendría por qué regularse cuestiones laborales. Pues en materia laboral hay figuras que están en áreas grises, de las cuales la Secretaría del Trabajo y en esencia toda la administración actual dijo necesitamos regularlas porque utilizando esquemas laborales o parecidos a los laborales o con elementos laborales se está generando una afectación a la población desde hace muchos años y va a ser, les diría, uno de los pilares de la política actual desde el punto de vista laboral. Y entonces, ¿qué es lo que se prohíbe? Por supuesto no se prohíbe que tú contrates tus trabajadores, ¿no? Esa es una contratación de trabajadores. ¿Qué se entiende como una subcontratación de trabajadores o subcontratación laboral o subcontratación de personal, como viene en el lado izquierdo? Cuando a través de alguien tú contratas a los trabajadores. Entonces, los bancos no podrían, como necesitan trabajadores cajeros para prestar el servicio, o administrativos o ejecutivos de cuenta para abrir las cuentas de las personas que asisten a las sucursales a nivel empresarial o banca privada y demás, no podrían, bajo la nueva perspectiva de la ley, contratar esos trabajadores a partir de alguien más. No pueden utilizar un subcontratista o una empresa de outsourcing. Nada más a grandes rasgos dejamos claro que el concepto outsourcing en esencia no es malo, no está prohibido, porque outsourcing significa tercerización y eso, o subcontratación, si lo hablamos desde esta perspectiva, pero eso no en automático es subcontratación laboral o de personal. Justamente por eso está la columna que tienes en el centro, ¿no? La tercerización puede ser de servicios que ahora están regulando, de procesos, por ejemplo. En otros países es muy común, pero aquí en México, cuando tú hablas de subcontratación, en automático la gran mayoría de la gente piensa en subcontratación de personal. Bueno, eso ya no se puede. Y entonces las tiendas de retail, de cualquier tipo de industria, no podrían tener a los vendedores subcontratados. Y los call centers que necesitan a gente, si hay una entidad específicamente que se llame call center de Polanco, CSB, pues ese tendría que tener a los operadores contratados en su estructura. No puede utilizar a alguien más para subcontratar. Y acuérdense que en México tú tenías dos grandes modelos de subcontratación laboral. Tú le hablabas a alguna de las grandototas, ¿no? O chiquitas o medianas, algunas más agresivas que otras, ¿no? Grupos, que no voy a decir su nombre, pero que han sido objeto de ataque de la actual administración, si quieres justificado o justificadamente, pero con denuncias de por medio y demás, porque toda la actividad de una u otra forma se encasilló o se embolsó desde un punto de vista de mucha crítica y ahorita vamos a ver por qué. La realidad es que como en todo, hay gente que lo hace bien, hay gente que lo hace mal y cuando se toman medidas muy tajantes terminan pagando justos por pecadores. Pero en este caso, la actividad era, o tú le hablabas a una empresa de subcontratación y le decías, oye, necesito que me contrates a mi gente, entonces yo los tengo aquí, pero te los paso allá, tú haces todo el papeleo, IMSS, SAT y contratos laborales, tú dices que te vas a hacer responsable de vas a ser responsable de esos liabilities y lo ponemos en papel y me los regresas y otra vez los tengo aquí. Y eso el gobierno federal dijo, es comerciar con gente. No puedes. Incluso ustedes habrán escuchado cuando las grandes empresas de subcontratación un poco se medían, vamos a decir, a qué nivel habían llegado, pues hablaban de esto como si fueran cabezas de ganado, lo tengo que decir con esa claridad. ¿Y tú cuántas nóminas tienes? Porque él tiene 30,000, se refieren a personas. Y había gente que tenía 100,000, 120,000, 190,000. Y el que es ahorita sujeto de estas críticas y estas denuncias de parte del gobierno federal estaba por encima de los 200,000 empleados. No hay un solo empleador privado que tenga esa cantidad. Ellos sí lo tenían. Entonces, también es cierto que no todo es blanco y negro, o no todo es agua o aceite en estas cosas. Tiene que ver con cómo se estuvieron operando. Y acuérdense ustedes que entonces, además de esta figura de outsourcing con una empresa completamente formal, y estoy hablando de empresas suizas, estoy hablando de empresas francesas, estoy hablando de empresas que tienen operación en todo el mundo, reconocidas por su intención de cumplimiento, pues en México ya no lo van a poder hacer. Es un tema político, es un tema, vamos a decir, por supuesto, política pública, pero es un tema también de entendimiento de lo que significa
Oye, y si tú quieres decir, entonces México no está alineado a las empresas ahorita capitalistas, pues no, creo que eso lo debemos de tener ya claro, ¿no? Entre más entendamos cómo tenemos que navegar en estas circunstancias, mejor resultados vamos a tener. Lo puedes hacer desde la pelea legal, desde la protesta, desde el cumplimiento, pero tienes que comprender cuál es la intención del gobierno que tenemos en este país. Y el otro gran modelo era el insourcing. Tú, en grupo empresarial, en tu estructura, creabas una empresa que se conocía como de servicios o de servicios de personal o prestadora. A la otra normalmente, a la que estaba en la actividad económica generando la riqueza, se le conocía como empresa operativa, ¿no? O comercializadora, si quieres, o generadora, o fabricante. En esencia, tenías a diferencia con la empresa de servicios, que es la que tenía el personal. Y en ese modelo de insourcing, que además fue muy prolijo después de la entrada del Tratado de Libre Comercio, porque también se está buscando la inversión en México, y esto era una manera un poco de nivelar algunas cuestiones, pues lo que te permitía era, al igual que el otro modelo, tener una barrera natural, o bueno, más bien jurídica creada para el tema de la responsabilidad laboral. Y que, si quieres, con cierta justificación, porque en México los tribunales laborales se tardaban, veremos cómo están los nuevos, pero se tardaban un promedio de 4 o 5 años, y los salarios caídos todos eran tuyos, y podía decir alguien, no, pero después del 2012 ya hay límite a los salarios caídos de un año. No, 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 eso nada más es un límite al 100%, pero después todavía tienes una fórmula del el 2% sobre 15 meses de salarios, que en resumen, para que lo tengas desde un punto de vista empresarial y financiero, después de ese año al 100%, cada 3 años te sube un año de salario. Entonces, no es cierto que tengas los límites, y hay gente que decía, no puedo correr eso, no puedo llegar al inversionista y no saber cuánto puede costarle un juicio laboral. Y el tema del emplazamiento a huelga sin tener la más mínima justificación, que todos ustedes conocen por el tema de los contratos colectivos de protección, que cada vez está más en el Vox Populi. Bueno, pues todas esas circunstancias hacen que el empresariado también dijera, necesito cierta barrera legal, ciertas garantías de defensa, pero eso también adicionale el tema del PTU, que también es una parte muy importante de la reforma, porque si tenías gente o personal en la empresa de servicios y esa empresa nada más era fondeada por lo que implicaba su nómina más un markup, pues es claro que no había utilidades. Algunas empresas muy formales dijeron, no, a ver, eso no me interesa, yo lo que quiero es la defensa de la responsabilidad laboral, y es más, hasta les voy a dar un bono, y ahora van a tener el bono más el tema de lo que implicó el PTU, aunque seguramente van a trasladar a las personas van a trasladar a las personas de la empresa de servicios a la empresa vamos a decir, operadora, ¿no? Pero esa era la figura que teníamos y que se prohíbe. Y ahora, también, si quieres, por un tema político y mediático, si tú ves la iniciativa, lo que decía era, se prohíbe la subcontratación. Bueno, ahora se prohíbe la subcontratación laboral, pero se permite la subcontratación de servicios especializados, y ahí es donde está el quid de la discusión, porque ¿qué significa eso? Fíjate nada más, la subcontratación de personal es la puesta a disposición de personal, no se puede. La subcontratación especializada es el servicio que ponga a disposición personal. La raya no es tan clara como la gran mayoría de la gente quisiera, porque implica mover personal, poner a disposición personal. Si tú no pones a disposición personal, justamente estás del lado derecho de la tabla. No te afecta, ni siquiera te debes de poner a discutir los conceptos y las áreas grises de la reforma. El grandísimo problema es que ese concepto definitorio, que debería ser muy claro para el país y que es poner a disposición personal, por si tú no lo sabías, llevábamos 1 año y medio peleándonos con lo que significaba. Porque el año pasado, cuando empezaron a dar estos movimientos para tratar de regular la subcontratación, lo empezó a hacer el SAT y modificaron la ley del IVA, y en el artículo 1A dijeron, ¿te acuerdas de esa retención del 6%? Si tú pones a disposición personal, no me importa si eres outsourcing o no, no me voy a poner eso a definir porque era un tema muy álgido, lo sigue siendo, pero si pones a disposición personal, entonces tu cliente, el que te paga, te tiene que retener el 6%. Y entonces, ¿por qué el IVA era un problema gigantesco respecto a la recaudación con empresas de subcontratación? Porque muchas empresas simple y sencillamente no lo pagaban. Y después de un tiempo, esa empresa era dada de baja y el Estado se quedaba con un huecote respecto de ello. Y en ese momento, el concepto trató de ser definido por unas opiniones del SAT que la verdad no ayudaban mucho
Ayudaba, si quieres, a los despachos de abogados, consultores, contadores, porque decía, ustedes no ponen a disposición, pero no decía qué específicamente es poner a disposición. Y si tú lo ves desde un punto de vista técnico y legal, poner a disposición personal desde un punto de vista laboral tiene que ver con control, tiene que ver con subordinación, tiene que ver con decisión y órdenes, tiene que ver con jornada. Por eso todo mundo entiende que los servicios especializados naturalmente registrables, ¿no? o vamos a decir identificables, son la vigilancia, por ejemplo. Porque tú que eres el cliente, vamos a pensar que Minu contrata una empresa de vigilancia, ya para no decir marcas, y entonces en las oficinas de Minu están los vigilantes de esa empresa, y si de repente hay un problema, ¿no? Imagínense que hay un problema con alguna persona, oye, llámale a vigilancia, no le van a hablar a la empresa de vigilancia y le van a decir, oye, por favor, dile a la persona que está aquí que venga. Tú le dices que venga el de vigilancia, por favor, cuiden eso. O cierren la puerta porque ahorita tuvimos un tema. Limpieza igualito, catering igualito, ¿no? Y entonces se cae algo, oye, ¿pueden venir a limpiar? Pues no le hablas a la empresa, le hablas directamente porque está ahí en tu predio, en tus oficinas, en tus sedes, en tu fábrica, en tu planta, en tu piso de producción, a tu disposición. Y esto hizo que la autoridad entendiera que el concepto disposición, al principio, cuando digo autoridad, es Secretaría del Trabajo, fuera ubicación, es decir, territorialidad. Pero seguramente ustedes ya empezaron a escuchar que desde hace 2 semanas la autoridad empieza a tener un criterio mucho más casuístico. Y es claro que nos van a pasar estos temas. Es decir, ahorita, por ejemplo, la semana pasada, el titular de la Unidad de Trabajo Digno, de la cual cuelga la Dirección de Inspección, que es uno de los aspectos de lo que vamos a hablar hoy, dijo muy claramente en una de las pláticas para específicamente Coparmex, dijo que los call centers son actividades que están a disposición, pero incluso que estando a disposición no deberían de poder ser subcontratados porque eso forma parte de la actividad esencial o el objeto social de las empresas. Y puso casos, ¿no? Obviamente todo tiene matices, pero dijo, si un banco vende tarjetas por teléfono y para eso tiene un call center, es que esos son trabajadores del banco. Y entonces ahora lo que teníamos clarísimo que era la ubicación territorial, ahora ya no es tan claro. Y por eso es muy importante que cada caso lo veamos con lupa para poder tratar de tener criterios lo más estándares posible, situación que, insisto, no va a ser fácil y sobre todo no te olvides que es una recaudación de fiscalización. Había 3 entidades muy importantes que tenían bases de datos para el tema que involucraba la actividad laboral. El SAT, perfectamente que lo ubicas, el IMSS, que además tenía o sigue teniendo, por obvias facultades legales, una actividad, por ejemplo, de ejecución y embargo mucho más agresiva que el SAT en términos de tiempo, y ahora la autoridad laboral va a tener su base de datos por fin. Y te vas a registrar si quieres seguir prestando servicios en el país, y ahorita lo vamos a ver por qué. Porque el concepto regulado es, servicio especializado es un servicio o una actividad que no forma parte del objeto social del cliente, beneficiario o contratante. ¿Y qué significa no forma parte del objeto social? Piensa en tu empresa y yo en la mía. Servicios legales, laborales y de seguridad social. Y puedo contratar entonces servicio migratorio. No nos interesa tenerlo en nuestra firma, pero ¿podríamos? ¿O se entiende que es una parte de lo laboral y por lo tanto, porque tiene que ver si entran con permisos para prestar servicio aquí, por lo tanto forma parte y entonces no lo puedo subcontratar? O por ejemplo, piensa en la construcción. ¿Qué forma parte del objeto social de una empresa constructora o desarrolladora inmobiliaria todavía más grande? O piensa en esas grandes empresas EPCistas que van por todo el mundo y siendo contratadas por dueños de proyectos que además son fondos que generan SPVs monstruosamente grandes que van a ayudar a la economía de una región entera en temas eólicos, en temas hidráulicos, en temas de ciclo combinado, y de repente, pues oye, igual ya no pueden contratar a alguien más, porque en su objeto social, pues viene toda la cadena. Fueron contratados en la licitación y en el permiso y dice ahí la generación de energía eléctrica o energía eólica y la construcción de la planta y puesta en operación. Pues es que es todo, sí, claro, pero el contrato EPC nada más significa que yo lo acabo y lo entrego. Y entonces en esa construcción, ¿qué
si tú sigues la cadena de qué parte realmente queda fuera. El estudio de mecánica de suelos, el dragado, las propiamente ya de cuestiones muy básicas, cuestiones como instalaciones, obra gris, lo que se te ocurra en esa cadena de proveeduría de servicio forma parte del objeto social. Y es que ahí, en algún momento, que sepas que el sector empresarial propuso que se pusiera que no podías contratar aquello que formara parte de tu objeto social principal, pero no quedó. Y entonces, como no quedó, no podemos contratar lo que forme parte del objeto social. Ojo, que forme parte del objeto social y que implique el aspecto laboral. ¿Cuál es esa implicación? Que pongas a disposición personal. Si tú formas parte del objeto social y no pones a disposición personal, no tienes que ver con la reforma. Te pongo un ejemplo muy práctico. Nosotros prestamos servicios legales y lo hacemos para clientes que confían en nosotros, que están en todo el país, de todas las industrias. Pero yo no tengo oficinas en Mérida, ni en Reynosa, ni en Tijuana. Simplemente el modelo de negocio no da, no es así. Se contratan corresponsales para eso. Y atienden las audiencias, y van a los oficios, y van a los juzgados y a los tribunales, lo que tú quieras. No hay un solo despacho de ninguna materia que tenga, evidentemente, oficinas en todo el país. Ponen a disposición esos trabajadores de nuestra firma aquí en la Ciudad de México a disposición, o más bien esas empresas, esos despachos, esas SCs o incluso personas físicas, porque la reforma implica persona física, ponen a disposición. La respuesta es no. Yo no sé si ve el pasante A o el B, o Juan o Toño, o Susana o Miranda. Y si el poder es para todos. Y por supuesto hay un estándar de servicio y ellos tienen que entregar un resultado, pero no sabemos específicamente con quién. Y nosotros hablamos con la cabeza y la cabeza baja la información y ejecuta. Imagínate si no fuera así. Esto no se aclaró, esto es un tema que tienes que tener absolutamente diáfano. Esto no se aclaró hasta un mes después de que se publicó la reforma el 23 de abril de este año. Se publicó un mes y un día. El 24 de mayo salió en el diario oficial lo que tú conoces seguramente como las reglas de las empresas de servicios especializados o las reglas para el REPSE, el Registro de Empresas de Servicios Especializados. Y ahí muy claramente dice, esto es, o sea, la definición importante de la reforma es para quienes presten servicios especializados. ¿Qué significa eso? Que no formen parte del objeto social ni actividad económica preponderante de la beneficiaria y que pongan a disposición personal. Y entonces de hace mes y medio teníamos mucho más claro que el criterio de la autoridad era que poner a disposición personal era el tema territorial, pero ahora ya no nos queda tan claro. Y eso era algo que advertíamos. Y en las conversaciones le decíamos a las empresas, al sector, comprende que el concepto no está definido, que es una reforma que intenta fiscalizar, que desde hace un año y medio nos estamos peleando con el SAT, o estamos teniendo interacciones con el SAT, que tú no sabes si te retienen o no el 6% de manera correcta, pero como los riesgos son muy amplios, pues entonces la gente dijo, ¿sabes qué? A mí que me los retengan, o más bien yo voy a retenerlos, y que entonces ahora piensa en tecnología, piensa en aplicaciones. Pues evidentemente este concepto de poner a disposición y que tendría que ver con control, supervisión, manejo, orientación, pues no nos queda la menor duda que en el futuro va a ser cada vez más amplio. Y hasta que no tengamos ya criterios, que todavía falta un muy buen rato para tenerlo, me refiero de las autoridades, pues entonces difícilmente podremos tener una absoluta claridad. Entonces empecemos por el tema territorial, pero pensemos en que también el concepto tiene que ver con la disponibilidad, con la ejecución, con la inmediatez de poder dar decisiones, ese control. El elemento jurídico por el cual esto tiene que ver con una legislación laboral es porque la palabra subordinación, que es uno de los aspectos más importantes de toda relación laboral, aquí está en área gris. Eso significa poner a disposición. Y entonces tú tendrás que tomar decisiones casuísticamente, esperemos asesorado por tu gente de confianza, incluso planteado dentro de tus asociaciones y cámaras, qué está entendiendo la autoridad. Les quiero decir que la Cámara de la Industria de la Construcción trae ahorita un tema donde le está pidiendo a la autoridad que les aclare qué significan ellos. El criterio de la autoridad, al menos ahorita verbalizado, es todos ustedes tienen que registrarse y porque ponen a disposición personal, porque hay alguien que tiene el dueño del inmueble, del predio, propiamente de la construcción, y él subcontrata a alguien que va a estar ahí.
y sucesivamente. ¿Y qué tanto puedes entonces bajar ese nivel? Subcontratación de segundo, tercer, cuarto nivel, difícil, la verdad, de argumentar. Hay gente que dice no se pone a discusión. Bajo el criterio de la autoridad a mí me parecería que sí, y entonces las reformas a las empresas pues tienen que ver con su juego social, y ahora pues eres nada más tal vez manager de construcción y una gerencia de construcción, porque se vale en esencia. Esta reforma no tendría por qué afectar tu libertad de actividad comercial, siempre y cuando sea lícito. El problema es que hay algunas cosas que ahora ya no son lícitas, ¿no? Muy bien, y entonces tengamos muy claro, tendrías que, uno, poner a disposición personal, no formar parte de la actividad económica, no preponderante, no formar parte del objeto social, que ya vimos que es muy ambiguo, y registrarte bajo estas reglas del 24 de mayo en este famoso REPSE. Nada más una anotación en cuanto a la actividad económica preponderante. La actividad económica la puedes tú apreciar en tu constancia de situación fiscal. Ahí dice tal cual es tu actividad económica. Es una definición también del reglamento del Código Fiscal de la Federación en el artículo 45, que te dice que es la actividad por la cual el contribuyente obtenga la mayor cantidad de ingresos en el ejercicio determinado. Pero en esencia ahí está. Tiene que ver con tu facturación, también el historial, pero ahí está. Y eso, evidentemente, el listado del SAT no puede abarcar todas las actividades que se pueden dar en la vida real. Habrá que encontrar, habrá tal vez que repartir un poco para a veces hacer juegos, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, hace rato estábamos hablando con un cliente y en el listado del SAT, por lo menos para el REPSE, dice servicios de mantenimiento, servicios de reparación y mantenimiento. ¿Y qué pasa si alguien nada más te contrata para reparación? ¿Cuál pones, por ejemplo? Lo que te quiero decir, son actividades diferentes y la actividad económica preponderante se entendería que tendría que ver con una definición muy concreta, legalmente tendría que estar textualmente ahí y en tus facturas tendrían que estar empatadas, ¿no? Entonces, digo nada más para que quede muy claro, fíjense nada más lo que implica esta reforma. Son 8 leyes, ¿eh? No son 6 como normalmente se dice. Hay 2 del apartado B, porque también el apartado B tiene ahorita un tema, la prohibición entra hasta el 2022. Y es muy importante que ustedes identifiquen las consecuencias de no tener esto claro. Y ahí es donde viene el tema de la inspección. Hay 3 sanciones. La primera les diría que es la laboral. Nuestra máxima multa en materia laboral antes de esta reforma era de 5,000 veces la UMA. La UMA está como en 88, eso es 440,000 pesos. Se va a 50,000. Esos son 4.5 millones de pesos. Pero además el artículo 992 de la Ley Federal de Trabajo te permite individualizar las multas. Y entonces dice la ley que si en una sola violación se impacta a más de un trabajador, la autoridad tiene la discrecionalidad, no arbitrariedad, de multarte por cada trabajador. Pon que te pongan la más bajita, 180,000 pesos, ¿no? Ahora la más bajita es de 2,000 pesos para el tema de subcontratación mal hecho. Entonces, multiplica 180 por todos los empleados que están involucrados, ¿no? Es un tema muy complejo. Ahorita regresamos. La parte fiscal implica que todo lo que tú pagues después de entrar en vigor la reforma, por una actividad prohibida de subcontratación laboral, pues ya no va a tener efectos fiscales. Es decir, no vas a poder acreditar el IVA, no vas a poder reducir el impuesto sobre la renta, pero además tienes la posibilidad de que esto sea acreditado como un delito de defraudación fiscal, ¿no? Esto no es nuestra área de expertise, lo hemos platicado con algunos despachos asociados con los que sí es, ¿no? Algunos expresan que sería necesario acreditar una actividad dolosa, no nada más el incumplimiento per se, pero eso lo pongo nada más sobre la mesa. Cada quien tendrá que tomar la asesoría que mejor le corresponda, porque sin duda es donde se está rompiendo el hilo, ¿no? Anteriormente esto implicaba una administración de riesgo y todavía implica una administración de riesgo. Y entonces cuando la gente le decía, a ver, ¿cuál es el problema? Mira, pues el problema es que, por supuesto que haya un reclamo por parte de la autoridad, pero no hay criterios claros, la multa máxima es de tanto. La gente te decía, ¿y cuánto estoy generando vamos a decir, de ahorro o de utilidad, o cuánto nos estamos protegiendo, o cómo ha funcionado el tema de que los trabajadores tengan un buffer corporativo laboral como para que ahí se queden los juicios? Pues de tanto, evidentemente salía, ¿no? Pero ahora el tema es, la implicación puede ser penal y esto iría naturalmente para los representantes de las empresas. Los representantes no somos los abogados, son los órganos de representación de las empresas. Eso quiere decir que la denuncia iría contra tu presidente del Consejo de Administración,
contra los directors, es decir, los miembros del Consejo de Administración, contra el director general per se, y evidentemente cualquier persona que haya participado. Y ahí es donde dicen, ¿sabes qué? Ya no va a correr el riesgo. Y que el riesgo, evidentemente, pues lo corra la contratista, que se registre, que nos pase las cosas que nos tengan que pasar y demás, ¿no? Y es muy importante que ubiquemos que esta reforma ya entró en vigor. Se publica el 23 de abril, inicia el 24 de abril. ¿Por qué todo el mundo está diciendo que es en agosto? Muy sencillo, porque los efectos fiscales entran en agosto. El artículo primero transitorio te dice muy claramente, hay efectos fiscales que entran en los artículos 4, 5 y 6 del decreto, no los transitorios, el 1 de agosto. Pero lo laboral lleva en vigor desde el 24 de abril, ¿eh? ¿Qué significa eso? Que el 24 te pudo haber caído una inspección. No estamos alarmando aquí a nadie. La autoridad ha dicho claramente dijo claramente que no lo iba a hacer. Y al menos la autoridad federal no lo ha hecho. Y es más, hemos tenido por ahí algunas constancias de autoridades locales que han hecho inspecciones, pero la parte de subcontratación, que ya trae las preguntas que debería de traer, no las están aplicando. Pero ya trae las preguntas, ¿eh? O sea, eso es claro. ¿De quién son los trabajadores? Los trabajadores reciben el pago de... Los trabajadores son especializados conforme al objeto social, te lo van a revisar de inicio a fin. Y es ahí donde queremos tener un poco de mayor énfasis. Quiero nada más mostrarles ahorita, por ejemplo, que este tema de definir quién es subcontratado, qué es subcontratación especializada y quién no, ya en este momento, si tú no has empezado, vas tardísimo con el tema. Y ya ahorita hay muchas empresas que iniciaron el registro en el REPSE, que es una plataforma de la Secretaría del Trabajo, y que ya incluso tienen su registro como empresas especializadas. Y entonces, esta es una reforma que vamos a terminar nosotros como sector privado, vamos a terminar implementando nosotros mismos. Porque el riesgo en lo comercial, en lo fiscal y en lo penal es tan importante que lo laboral va a tener que estar alineado a esos intereses. Y entonces tú ya lo viste las semanas pasadas, en el tema, por ejemplo, de la promotoría y en el tema, por ejemplo, de las marcas y las grandes tiendas comerciales que pertenecen a la ANTAD, pues la postura de la asociación es, ya no se valen los promotores porque la autoridad dice que no valen los promotores, porque deberían estar contratados directamente con las marcas. Y entonces, entre más alto sea el beneficiario final, es decir, el centro comercial o tienda departamental que diga, pues voy a hacerle caso al criterio de la Secretaría del Trabajo, pues evidentemente la gente tiene que seguirlo. Pues tú imagínate nada más esto cómo se empata con el concepto de headcount. Cuando la instrucción desde Alemania o desde Estados Unidos o aquí mismo en México es, oye, nosotros tenemos que tener esto y tenemos que lograr los resultados con esto. Y lo demás, pues para eso hay otras personas que son especializadas en eso. Y específicamente ahora nos estamos viendo que el criterio de la autoridad no es afín a esta práctica y entonces comercialmente se está tomando la decisión. Y la semana pasada realmente fue un tema complicado, pero las propias empresas hubo dispar, ¿no? Por ahí estoy enterado, de la industria farmacéutica, un gran comercializador de punto de venta juntó a una serie de proveedores importantes y les dijo, todo mundo ya tiene que tener a sus proveedores, perdón, a sus promotores, y la gente del sector dijo, no, revísalo tú. Y por otro lado, una de las marcas más importantes de tiendas departamentales le dijo a sus marcas, les dijo, ustedes ya tienen que tener, y están revisando. Y así va a ser con esa industria y con la industria de la construcción, y así va a ser con el tema de call centers, y así va a ser con la industria naviera. Es la reforma más importante en la forma de hacer negocio en México en los últimos 40 años, desde que entramos a la actividad de la región comercial. Y ahora si cuentas con eso, que también Estados Unidos está empujando a través del TEMEC con la vinculación sindical, es que esto cambia la ecuación de cómo tienes tú que entender la fuerza de trabajo en tus relaciones. Va a tomar una actividad preponderantísima. Y entonces toda la gente que ahorita ya dijo, bueno, pues yo entro en la parte en medio de la primera lámina que platicamos y dijo, yo soy servicio especializado, pues entonces ahora ya se registró y la Secretaría del Trabajo sí está negando muchos, pero está dando, ¿eh? Y se los digo con conocimiento de causa, hay una parte que tiene que ver con algoritmo, pero hay una parte que todos los registros los revisa un ser humano. Entonces, ¿están tratando de hacer las cosas bien?
el tema de ellos mismos pusieron las reglas, pero el tema de volumen va a ser algo de verdad abrumador. Y entonces ahorita, por ejemplo, ya generaron una, una cosa que se llama constancias de verificación, ¿no? Este es el formato, donde al fin del día van a ir a revisarte a la oficina o a la empresa qué fue lo que dijiste tú en tu registro. ¿Fue localizado el centro de trabajo? Están en las instalaciones, hubo entrevistas. Entonces, lo que te quiero decir es, este tema de las inspecciones va a tener que ver con el cumplimiento de todo lo que estuvimos platicando. Y en esencia, lo que necesitas tú tener claro es que toda tu alineación del negocio ahora tiene que cambiar y tiene que estar perfectamente claro lo que tú haces y el servicio que te presta. Voy a ir a la última lámina y empezamos con las preguntas. Perdón, está aquí. ¿Qué tienes que revisar entonces para cumplir tu estructura laboral corporativa? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu objeto? ¿Cuál es tu actividad económica preponderante? Ahorita acabamos de hablar con una empresa que trae un tema muy delicado y entonces nos decía, oye, el objeto social es uno, son varios. Pues en los estatutos, normalmente el artículo X es tu objeto social. Y luego vienen 17 incisos o 36 que dicen todo lo que puede ser. Entre más grande, mejor era la práctica en México. La autoridad lo tiene clarísimo y dice, simplifícate. No puedes hacer todo. Este concepto de soy una prestadora de servicios, soy una comercializadora, ¿de qué? No quieres definirte porque quieres, si mañana sale un negocio de chilaquiles hacerlo o un negocio de inversión de energía eólica hacerlo, bueno, pues es tu tema. Pero para esto que estamos platicando, la autoridad va a preferir que lo tengas mucho más concreto. Y en algo tiene por supuesto, realidad. ¿A qué te dedicas? Pero el concepto es, ¿puedo tener un objeto social o puedo tener diferentes, vamos a decir, subobjetos sociales? Porque a la hora que te registras en el REPSE, la autoridad te dice, cópiame tu objeto social. Pues tampoco te cabe todo, ¿no? Si no te vas a poder transcribir mucho. Pero te dice, registra la actividad que tú quieras que esté dada de alta en el REPSE. Y hay gente que dice, es una. Tenemos un cliente que hace servicios de soporte de RH. Eso. Y tenemos un cliente que hace, el viernes de la semana pasada, lo ayudamos y registró 6 actividades por las diferentes líneas de negocio que tiene y actividades que empataban con el SAT, entonces eran un poco distintas. Sus clientes también le habían dicho, oye, yo quiero verlo dentro de tu registro. Entonces sale un registro, vamos a decir, por empresa, pero con todas las actividades que tú vas a poder dar lícitamente si es que pones a disposición personal. Entonces revisa tu estructura laboral corporativa, revisa el concepto de objeto social y actividad económica. Te decía, hace rato le estábamos poniendo ahí, ponle, no le pongas el objeto social, será, le van a poner, el objeto social será, y está compuesto de estas actividades debajo, las cuales se podrán prestar una independiente de la otra. Porque puede ser que tú prestes un servicio que no tenga que ver con disposición de personal, pero forme parte de tu objeto social, alguna actividad comercial. Y si la autoridad de repente se confunde un poco, porque vamos a saber que esto no todo lo definen las personas de hasta arriba, habrá gente que esté más preparada que otra a la hora de revisar y hacer instrucciones y demás, pues tú debes de poder decirle, oye, es que esto que está aquí en mi objeto social, en uno de los incisos de mi objeto social, eso no tiene puesta a disposición de personal. Es más, de lo que me está revisando ahorita, no entra de la ecuación, no lo estoy prestando. Entonces ahí también será un tema muy importante, ¿no? La actividad económica ante el SAT es muy importante que la tengas bien clara. Acuérdense que puedes incluir, modificar, eso también tiene que ver con un historial, pero creo que el punto es que antes creo que lo pasábamos un poco desapercibido, o al menos desde el punto de vista de la asesoría laboral, difícilmente nos podíamos meter a ese tipo de cuestiones. Tienes que revisar tus contratos entre empresas que prestan el servicio. Ahora, también tomen en cuenta que la ley dijo, a petición del sector social, del sector empresarial organizado, la ley dijo, oye, quiero saber si puedo seguir prestando servicios compartidos, shared services, normalmente back office, aunque no forzosamente tiene que ser back office, puedes dar servicios de mantenimiento compartidos, de vigilancia compartidos. Sí, la regla está en el artículo 15, por lo que te dice, y en el 13 de la ley reformada, y lo que te dice es, pero tiene que ser empresas de un mismo grupo empresarial. Y eso se entiende que tiene que tener una participación accionaria, una empresa, un ente controlador.
¿no? Eso hay que verlo de acuerdo al caso concreto, porque en esencia hay gente que dice que se sigue permitiendo el insourcing, digamos que muy limitado. Puedo entender de dónde viene ese argumento, pero no lo compartimos como una afirmación. Claro, hay que tener claridad entre qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido, y por supuesto ahora tenemos que hacer el movimiento de empleados en cuanto a las reglas de la ley. Se te vence esta semana el límite para modificar, cambiar los empleados de una a otra sin que tengas que hacer movimiento de activos. Eso es muy importante. La sustitución patronal, que implica cambiar empleados de una empresa a otra, en materia de seguridad social es completamente distinto. Eso tiene que ver con la absorción del registro patronal. Es importante que sepas la diferencia y te asesores al respecto, porque puedes hacer uno sin hacer lo otro y viceversa, ¿no? Son dos figuras que se llaman igual, pero tienen que ver con distintas autoridades y tienen que ver con distintas cosas. Pero en materia laboral significa que una persona va a tener ahora un nuevo empleador a diferencia del que tenía anteriormente, y hay una responsabilidad de 6 meses. Esto está pensado, acuérdate que la ley es para proteger a los trabajadores. Esto está pensado para que ante los movimientos corporativos de las empresas, el sector obrero no se quede desprotegido, y entonces tú sepas que siempre va a haber alguien responsable, y aquí la responsabilidad es por ese tema van a responder 6 meses las personas. El punto es que como esto antes se hacía de una manera, vamos a decir, muy simplista, la autoridad empezó a poner candados, lo empezó a poner a través de criterios, y ahí, fíjate, se metió la autoridad de seguridad social. Pero en esencia, el criterio, incluso por jurisprudencia, ya era: ¿quieres mover trabajadores? Entonces necesito que muevas los activos también, porque si no, es un movimiento de papel y algo raro estás haciendo. Y la ley ya lo reformó en el 41, en el tercer parrafito, si no decir renglón y medio. Pero como todo mundo iba a hacer este movimiento, y como en esencia tú te vas a traer de los empleados que tenías en la outsourcing, esa gigantesca, tú y otras, no sé, 5,000 empresas en México, pues entonces la ley dijo: ¿cómo me voy a traer los activos de esa empresa? Por supuesto que estás hablando de insourcing, es muy claro, pero si es con outsourcing, ¿cómo te ibas a traer esos activos? Entonces pusieron un lapso de permisibilidad para decirte: 90 días después de la entrada en vigor, que fue el 23, vas a poder hacer el movimiento sin que haya necesidad de movimiento de activos. Entonces es muy importante que lo tengas claro. El tema del seguro social, ahorita me parece que ya no es momento para platicarlo porque hay 10 minutos, y evidentemente tienes que tener claro el tema del PTU. En los 3 minutos que nos quedan hablamos y empezamos con las respuestas. Preguntas y respuestas. Gran mayoría de las empresas en México que tenían un esquema de subcontratación lo hacían para no repartir el tema de las utilidades. Y es una discusión constitucional, ¿eh? Y quiero que sepas que Hillary Clinton, uno de los temas por los cuales también se dice que perdió fue porque estaba tratando de empujar ese tema, ella siendo evidentemente demócrata y estando un poco más del lado de unions, ahora es muy claro, y del lado de trabajadores en la empresa, en Estados Unidos, perdón. Esto forma parte de sus propuestas de campaña, o sea, no nada más es de México, lo tenemos en muchos lados como un anhelo discutido, y nosotros lo tenemos en un derecho constitucional desde 1917. Entonces, ese tema siempre ha sido muy álgido, y lo que ocurrió fue que el sector empresarial fue muy claro y dijo: oye, si ahora tengo que pasar a todo mundo a mi estructura donde se comercializa, se fabrica, se genera la riqueza y la actividad económica, voy a tener que pagar utilidades que no van a ser proporcionales a lo que realmente tendría que ser. La ley ha dicho históricamente, y no se ha cambiado hace mucho tiempo por la Comisión de Utilidades, la Comisión Nacional para determinar las utilidades, que el pago va a ser del 10%. Pero entonces el 10% hay veces que podría llegar a representar, te pongo nada más algunos ejemplos de industria acerera, de fabricación y comercialización de productos electrónicos, minera y demás, empresas e industrias que se conocen como de capital intensivo, donde a veces ese 10% podría llegar a representar 2 años de salario de los trabajadores. Y las empresas dicen: no es proporcional. Se negoció, fue todo lo que se hizo de enero a marzo del año, desde diciembre empezó un poco, y en lo que quedó fue: máximo voy a pagar 3 meses de utilidades. Eso quiere decir que si el 10% de utilidades le representara a los trabajadores 6 meses de utilidades, no les vas a pagar los 6 meses, les vas a pagar nada más 3. Digo, nada más 3, pero es mucho también, o digamos, comparado con lo que tenías, ¿no? Para no meterme en opiniones al respecto, porque lo que pagabas, y el promedio, yo les diría que era pagar entre 15 y 20 días de utilidades, por el control corporativo laboral que puede hacer. Entonces ahí tienes un gran tema. Se ha estado manejando un lenguaje poco adecuado, para no ser preciso con eso, lo tienen que tener muy claro. Por otro lado,
se vieron afectados intereses de personas que ganaban más de esos 3 meses. Específicamente en la industria minera, pues de repente los sindicatos dijeron, o sea que por la reforma constitucional del presidente yo voy a ganar menos de lo que últimamente he ganado en los últimos 5 años, y la respuesta fue poner otro cap, que más bien se debe entender como un mínimo, que está redactado un poco de manera confusa, y es, pero si tú venías ganando más, te vas a quedar con ese más, no te aplican los 3 meses. Y ahí habla de un promedio de los últimos 3 años repartido, lo que más beneficia al trabajador, ¿no? Ahora, ojo, porque el lenguaje dice ahí últimos 3 años repartido. Entonces, si tú estabas en una empresa que no tenía utilidades porque los trabajadores estaban en otro lado y entonces regresaste, pues entonces no repartiste utilidades y entonces los últimos 2 años no cuentan para eso, va a ser a partir de esto. Pero también toma en cuenta que las utilidades se pagan por lo que haya generado la empresa. Y tienes 2 factores ahí para repartir, el salario y los días trabajados. Y hay gente que dice, no te preocupes, nada más vas a pagar la mitad de este año si mueves a la gente ahorita, por ejemplo, en junio, en julio. No, 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 es el 10% de las utilidades. El factor de días, si nada más trabajaste 225 días, pues eso tiene que ver de cómo se te va a repartir respecto de tus compañeros. En esencia, vas a pagar utilidades por la empresa en la que estaba y por la empresa en la que van a estar ahora. Eso creo que hay todavía mucha gente que todavía no lo tiene claro. Y, estimado Ramiro, yo creo que sería buen momento para pasar a las preguntas y respuestas. Voy a cambiarme de dispositivo porque tengo que salir corriendo a un tema justamente de subcontratación. Pero aquí estoy muy atento y con mucho gusto me voy a conectar desde mi teléfono. Claro, muchísimas gracias, Luis. Como siempre, muy interesante tu plática. Y sí, este es el tema que está más en boga y que está más cercano a que vaya a expirar, ¿no? El tema del outsourcing. Vamos a empezar a hacer preguntas. Pregunta Gisela Lowe. ¿Se ve posibilidad de una extensión a plazo para el registro en la STPS y de ser así, cómo impacta en la regulación fiscal? Sí, ya habíamos contestado, se ve muy difícil. Precisamente la autoridad fiscal es quien primordialmente estuvo tratando de que no se moviera el tema. La verdad es que creo que hubiera sido completamente sencillo para todos y mucho más claro si tuviéramos, a partir, por ejemplo, del 1 de enero del 2022 el movimiento, pero difícilmente lo vamos a poder lograr. Va. Pregunta una persona anónima. ¿Las empresas están solicitando demasiada información de sus proveedores? Operativamente es muy complejo entregar dicha información. ¿No debería ser suficiente con el número de registro? Sí, Ramiro, pero el punto es que esto ya venía desde la legislación anterior. Y quiero decir que, o sea, estos temas de subcontratación ya estaban regulados en la ley de impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, en el Código Fiscal de la Federación, y en esencia te pedían lo mismo, un poquito menos porque no te pedían el pago del banco, pero ya te pedían los salarios, ya te pedían las cuotas obrero patronales, y ahora te lo piden. Fíjate cómo cambia la fiscalización hacia lo comercial, hacia lo individual, porque lo que te están diciendo es, la responsabilidad es tuya como cliente, como beneficiario. Tú te debes de cerciorar que te entreguen, fíjate el lenguaje, toda esa información, ¿no? Hasta el pago de los salarios en el banco. Entonces, eso es un tema, me parece que bastante delicado, pero no se puede obviar. Pero además ahora le vas a tener que informar al Seguro Social, dice cada cuatrimestre, si no me equivoco, 3 veces al año, los días 17 de alguno de esos meses. Y esto pues lo que enfatiza es que estamos en una reforma fiscalizadora y están tratando de llevar a la formalidad y ya lo lograron. O sea, ya va avanzado eso, llevar a la formalidad. Tienen muy claro, por ejemplo, en la industria de la construcción. La semana pasada decía el titular de esta parte dentro de la Secretaría del Trabajo y decía, tenemos claro que la parte más baja de esa cadena de construcción hay demasiada informalidad. Bueno, pues sí, te aseguro que las grandes empresas, todas que tienen grandes proyectos, pues van a exigir que ahora los proveedores del proveedor del proveedor, si es que pueden llegar hasta ese nivel de subcontratación, sea uno de estas empresas y dos, pues pague todo lo que tenga que pagar. Entonces, también creo que es un tema que va por esa perspectiva. Va, gracias, Luis. Preguntan, si yo celebro un contrato de outsourcing el 30 de agosto y la empresa obtiene su registro en la fecha límite que hay hoy, ¿los pagos de agosto no los podría ser deducibles? Sí, yo te diría que considerando que esto empieza lo fiscal a partir del 1 de agosto, pues después del 1 de agosto yo entiendo que ya no. Por supuesto que tienes esa argumentación, ¿no? Pero me parece que te podrías ahorrar el tema. Hay gente que está pagando por adelantado, hay gente que está reestructurando para hacer los pagos después.
Pues creo que hay maneras para ahorrarnos el problema y estar en cumplimiento. Gracias. Pregunta Gabriela Dávalos. ¿Cuáles son los criterios que tomará la autoridad para realizar las inspecciones? Creo que esta estaba resuelta, ¿no? Dentro de la presentación. Sí, de acuerdo. Pregunta Laura González. Si se tienen proveedores, ejemplo, soporte en redes y servidores, que ocasionalmente el personal viene a dar soporte, ¿se deben inscribir en el REPSE o es más para proveedores tipo vigilancia, limpieza, donde ellos vienen? Creo que esta también ya se había resuelto dentro de la plática. Sí. Preguntan, si ya presentamos la solicitud de registro en el REPSE, ¿ya podemos celebrar contratos de prestaciones de servicios especializados? ¿Saben cuál es el tiempo aproximado de respuesta para la autorización del registro? Mira, yo te diría que sí, por supuesto que ya los puedes celebrar, pero de hecho, en el fondo, Ramiro, es que tu contrato anterior sigue vigente. Y esa es una de las grandes confusiones que tienen las empresas, porque dicen, a ver, es que ya todo mundo se tiene que registrar para el 1 de agosto. No, el registro de empresas especializados se vence el 21 de agosto. Para esa fecha, lo que te dice la ley es, tienes que obtener el registro. La palabra obtener se entiende, pues que ya tienes que contar con él, ¿no? No solicitarlo. Entonces, mucha gente, y también para que quede claro, no es el 24 de agosto, como en muchos casos incluso algunas autoridades han dicho, es el 21, porque son 90 días, este caso, después de que se publicaron las reglas del... Perdón, denme un segundito, ¿eh? Sí. Estoy teniendo un tema de conexión. No vamos a alcanzar a responder todas las preguntas, pero le voy a pedir a Luis de que nos ayude para responder las preguntas que ya se hicieron aquí y para podérselas enviar después también cuando les compartamos el video, ¿ok? Por supuesto, todavía tenemos 3 minutitos más, con mucho gusto. Pero entonces te decía, no es el 24, sino el 21, porque estos meses han tenido 31 días. Y entonces, bajo esa perspectiva, si tú cuentas específicamente, es hasta el 21. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Okay. Luego, lo segundo es, si tú eres una empresa de servicios especializados, en esencia, siempre has sido una empresa de servicios especializados. Esa debería ser la teoría. O sea, la empresa de vigilancia no cambió para ser una empresa de vigilancia por la ley. La empresa de limpieza, la empresa que da servicios de alimentos y demás. El punto es que muchas empresas se transformaron hacia empresas de servicios especializados cuando anteriormente eran empresas de servicios de subcontratación laboral. Simple y sencillamente porque si no, pues tenían que bajar la cortina e irse del país. Y entonces ese concepto sí tendríamos que tomar como idea que desde el 1 de agosto cualquier tipo de servicio o facturación quedaría prohibido. Porque toda tu maquinaria, documentación, operación y demás es de empresas de servicios de outsourcing prohibida, no de empresas de servicios especializados, ¿no? Entonces, por ahí hay que ser muy cuidadosos al respecto. Gracias, Luis. Pregunta Eduardo Tejeda, creo que esta ya la respondiste con la anterior. ¿Qué procede con una empresa especializada que no ha podido obtener su folio o registro? ¿Qué riesgos tenemos como empresa mantener el servicio sin registro? Desafortunadamente, la ley equipara la prestación de servicio de subcontratación prohibido a la prestación de servicio especializado sin registro. Es una situación muy tajante, muy desafortunada, pero son lo mismo. Las multas, el riesgo fiscal de no tener efectos y también tendrías lo laboral. Yo creo que en ese caso, lo penal sería de menos impacto porque me parece que no es un tema de dolo, pero insisto, eso habrá que verlo con un experto penalista. Por eso no se recomienda ahorita tomar las cosas a la ligera ni seguir operando si es que no se tiene servicio. Ahora, no lo digo por supuesto como una recomendación, nada más lo pongo en la mesa para tener en perspectiva lo que implica el crisol del país. La semana pasada platicábamos con un presidente de un colegio de abogados de una de las entidades federativas, vamos a decir, lejanas del centro del país. Es una persona respetada, el colegio también, los miembros también, y nos decían, haz de cuenta como que aquí no tiene el mismo impacto. O sea, la gente y el empresariado nos dice, oye, esto es una locura, no lo vamos a hacer, cuando nos caiga la inspección. Entonces, eso también lo que te dice es un poco lo que implica sacar discusiones así tan manera general, con tantas áreas grises, sin aclararlo,
no tomando en cuenta las particularidades de los casos, ¿no? La realidad es que este país, si bien tiene un camino importante avanzado hacia la institucionalidad, todavía yo creo que hay muchas áreas de oportunidad. Híjole. Bueno, Luis, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por tan interesante presentación del día de hoy. A toda la audiencia les agradecemos mucho haber asistido a este webinar, que la verdad es que tuvimos a más de 380 personas. Luis, de nuevo, muchísimas gracias por todo. Estaremos compartiendo la información. Si nos puedes hacer el favor de responder una serie de preguntas que quedaron aquí pendientes, te agradeceremos mucho. ¿Ok? Con todo gusto, muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Esperemos haber ayudado, aunque sea algo, a las personas, con todo el gusto del mundo. Muchas gracias, Luis. Mucha calma. Hasta luego. Gracias. Y a toda la audiencia, ojalá nos inviten para que podamos presentarles el tema de Minu para ustedes como empresas firmadoras. Y pues muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan bonito día. Saludos.